Vamos a realizar la definición del concepto de polimorfismo y el ejemplo respectivo el día de hoy. Polimorfismo es el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. Nos va a permitir el polimorfismo tener la posibilidad de poder enviar el mismo mensaje a objetos de tipos distintos. Para poder definir un objeto polimórfico, vamos a tener que instanciar el objeto con referencia a la subclase. El polimorfismo consiste en conseguir que un objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquiera de sus subclases, para que podamos nosotros poder realizar nuestra definición de un objeto polimórfico. Vamos a irnos a la siguiente instanciación. Tenemos nosotros una jerarquía de clases donde la superclase se denomina empleado. En empleado tenemos nosotros los atributos genéricos y los métodos también genéricos definidos. En la subclase docente y administrativo tenemos los atributos especializados y los métodos propios de estas clases. Vamos a definir nosotros un objeto polimórfico realizando el puntero hacia cualquiera de las subclases, ¿no? ¿Cómo definimos esto? Me voy a instanciar un objeto, por ejemplo, obj de tipo superclase. Y al momento de instanciar, vamos a hacer referencia a la subclase. En este caso, por ejemplo, si yo quiero instanciarme un objeto denominado emp de empleado, que va a hacer referencia a la superclase empleado. Pero al momento de instanciar este objeto, voy a hacer referencia a alguna de las subclases. Entonces voy a colocar mi subclase, en este caso docente. Eso quiere decir que yo voy a poder, en este caso, definir una sola lista de tipo empleado. Y dentro de esa lista empleado voy a poder almacenar ya sean docentes y también voy a poder almacenar administrativos, y voy a trabajar solo con una estructura. Anteriormente habíamos trabajado este ejercicio, pero teníamos dos listas de forma independiente. La primera lista, que era lista docente, nos permitía almacenar dentro del mismo objetos de tipo docente. En cada posición nos colocábamos un objeto de tipo docente. Y para almacenar los administrativos nos hemos creado adicionalmente otra lista que se denominaba lista administrativo, en el cual nos permitía almacenar en cada posición un administrativo. ¿Ya? El manejo de dos listas ocasiona de que yo pueda utilizar mayores recursos. Una forma de poder utilizar una sola lista es poder utilizar objetos polimórficos. Al momento de instanciar un objeto polimórfico, yo voy a hacer referencia a la superclase. Al realizar referencia a la superclase, voy a poder acceder tanto los atributos como los métodos de la superclase. Y al hacer referencia a la subclase, pues voy a poder también acceder a los métodos y atributos de la subclase. Entonces, este objeto, que en este caso, por ejemplo, se denomina emp, se va a poder comportar de dos formas diferentes, como un objeto de la subclase y como un objeto de la superclase. De ahí viene polimorfismo, que toma diferentes formas. Necesitamos nosotros pasar este objeto
como argumento a un método. Al momento de poder pasar ese argumento a un determinado método, pues estamos pasando un objeto genérico que no sabemos si es el objeto perteneciente a la superclase o perteneciente a la subclase. Y para que nosotros podamos determinar ese hecho, pues vamos a colocar un operador propio de estos objetos polimórficos. Entonces yo tengo la posibilidad de definir un método. Sabemos que un método siempre se coloca el tipo, si va a ser público, si va a ser con retorno colocamos el tipo de retorno, y si es un método sin retorno colocamos void. Después colocamos el nombre del método y dentro de los paréntesis colocamos los parámetros que vamos a necesitar. En este caso estoy pasando un objeto como un parámetro, y este objeto va a hacer referencia a la superclase. Y dentro de este código pues ya veremos la determinación si ese objeto pertenece a alguna de las subclases, a cuál de las dos. Para poder determinar a cuál de las dos subclases pertenece, pues tenemos nuestro operador instance_of. Este operador nos va a permitir determinar a qué tipo de objeto hace referencia ese parámetro de entrada. Este operador instance_of nos va a permitir saber cuál es el objeto real que estamos disponiendo en ese instante. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a crearnos primero nuestro objeto de tipo superclase, ya que hace referencia a la superclase. Iremos a ver nuestro código cómo está quedando. Nos hemos creado un proyecto denominado empleados 2 sysbd segundo de sistemas 2021, ¿no? Dentro de nuestro controlador tenemos nuestra clase operaciones empleado. Dentro de esta clase operaciones empleado nos hemos definido una lista docente para poder manejar a todos los docentes y una lista administrativo para poder manejar a todos los administrativos. Y teníamos de forma independiente el registro de docente, mostrar docente, registro de administrativo, mostrar administrativo y la planilla de sueldos respectivamente, ¿ya? Entonces vamos a definir nosotros dentro de este controlador una nueva clase. Esta nueva clase lo voy a denominar empleado polimorfismo. Dentro de esta clase ya no voy a tener dos listas, sino vamos a crearnos una sola lista, y en esta lista voy a poder realizar la adición de objetos de tipo docente y de tipo empleado. Para poder realizar ese almacenamiento nos definiremos la estructura. Voy a tener una lista, esa lista me va a almacenar un objeto de tipo empleado. Este objeto hace referencia a la superclase, ¿no? Va a ser nuestro objeto genérico, y nuestra lista se va a denominar lista empleado. Vamos a instanciarlo dentro de nuestro constructor para poder utilizarlo. Para eso me voy a crear un constructor vacío y aquí vamos a instanciar. Le digo la lista empleado va a ser igual a new array list. Listo. Ya tenemos ahí la definición de nuestra lista. Ahora me voy a crear un método registrar empleado de método.
El método va a ser público, no va a retornar nada, se va a denominar registrar empleado. Y voy a tener un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada tiene que hacer referencia a la superclase, porque un empleado puede ser docente o puede ser administrativo, cualquiera de los dos. Entonces se puede comportar como cualquiera de los dos el empleado. Voy a preguntar para poder realizar nuestro registro de empleado si nuestra lista es diferente de null. Aquí. Si mi lista de empleado es diferente de null. Con eso estamos validando que esa lista esté instanciado correctamente. Ahora aquí va a venir nuestro operador instance_of. Una vez que nos llega el parámetro emp, que está haciendo referencia a la superclase, quiero saber realmente si este objeto es de tipo docente o es de tipo administrativo. Para poder saber si hace referencia a un docente o hace referencia a un administrativo, pues preguntamos. Voy a preguntar, el objeto emp instance_of, le digo, en realidad es un docente. Pregunto. Por verdad, yo sé y estoy segura que ese objeto hace referencia a un docente. Es un docente. Entonces, vamos a registrar un docente. Y aquí realizamos los pasos comunes, ¿no? Primero voy a instanciarme un objeto de tipo docente. Aquí voy a realizar el casteo. Le digo, este objeto emp que me está llegando como parámetro de entrada, pues en realidad convertímelo a un objeto de tipo docente. Ya tenemos ahí la definición. Y le voy a decir que me llame al método registrar para poder colocar la información dentro de cada atributo. Una vez que ya tiene los datos necesarios, pues vamos a ir a adicionarlo a nuestra lista de empleados. Voy a almacenar nuestro objeto doc y vamos a colocar nuestro mensaje que nos diga docente registrado. Ya. Por falso, si no es docente, tiene que ser administrativo, porque solo tenemos las dos posibilidades. O es nuestro objeto docente o es administrativo. No tenemos otra posibilidad más de otra subclase. Entonces, por falso, aquí voy a colocar por falso, yo sé que ese objeto es administrativo. Por lo tanto, vamos a realizar nuestro casteo respectivo. Voy a instanciarme un objeto ADM y le voy a decir que el objeto emp que me está llegando como parámetro lo castee a administrativo. Este casteo que estamos realizando se realiza porque estoy segura de que ese objeto es de tipo administrativo. ¿Ya? Porque ya hemos preguntado con nuestro operador instance_of y él nos ha verificado que si no es docente, pues tiene que ser administrativo. Ahora aquí también vamos a registrar para colocar los datos a cada atributo de este objeto y después lo vamos a almacenar dentro de la lista de empleados. Entonces aquí ya tenemos la adición de nuestro administrativo. Colocamos también aquí un pequeño mensaje para que nos diga que administrativo registrado. Entonces ya tengo aquí registrado nuestro empleado. Entonces lo que antes habíamos realizado
en dos métodos de forma independiente, porque teníamos por un lado el registro de administrativo, registrar administrativo y registrar docente, lo estamos uniendo en uno solo. Y esto es porque estamos utilizando objetos polimórficos y estamos determinando dentro del método si ese objeto polimórfico es realmente docente o es realmente administrativo. De igual manera, vamos a realizar la muestra de los objetos que tenemos dentro de nuestra lista empleado. Nos vamos a definir un método público, no va a retornar nada, se va a denominar el método mostrar empleado. No necesito ningún parámetro de entrada porque ya tengo dentro de esta clase la lista. Simplemente voy a preguntar si la lista de empleados es diferente de null. Si es diferente de null, está instanciado correctamente. Y también voy a preguntar si la lista de empleados tiene al menos un empleado agregado. Por falso, que me saque un mensaje que me diga no tiene empleados registrados. Por verdad, iremos a recorrer con un for each. Nos vamos a declarar nuestro for each. Le digo, en cada posición de esta lista yo tengo un objeto de tipo empleado. Entonces aquí voy a colocar empleado. Voy a manejar con ese objeto. ¿Qué voy a recorrer? La lista de empleado. Pero necesito saber yo realmente si ese empleado es un docente o si es un administrativo para poder llamar al método respectivo, ¿no? Y que sea al adecuado. Entonces aquí voy a colocar una condición. Preguntamos, ¿este objeto instance of, pregunto, es realmente un docente? Pregunto. Si es realmente un docente, entonces hago el casteo respectivo. Le digo, convertime a un objeto de tipo docente. ¿Qué objeto? El objeto Entonces aquí voy a colocar la conversión. Ya he casteado. Una vez que ya he casteado, pues recién puedo llamar al método mostrar, que le pertenece a la clase docente. Por falso, si esta pregunta no es verdadera, pues tiene que ser ese objeto de tipo administrativo. No hay otra posibilidad. Solo tengo dos subclases, ¿no? Entonces hacemos el casteo. Le digo, castéamelo a un objeto ADM de tipo administrativo. Entonces aquí vamos a cambiar ese objeto a administrativo. Ya está, ¿no? Ya está casteado. Entonces, por lo tanto, hago el llamado al método mostrar. Con esto ya estoy mostrando nuestros docentes y también nuestros empleados. Aquí colocaremos un pequeño mensaje que me diga lista de empleados. Listo. Entonces con eso ya voy a tener la muestra de todos los elementos. Ahora nos iremos a generar nuestra planilla de sueldos. Pero para que nuestra planilla de sueldos no sea tan grande, porque recordaremos cómo hemos realizado la planilla de sueldos, primero tenemos dentro de este método planilla de sueldos la definición de nuestras variables para poder calcular el bono, calcular la retención de la AFP y determinar el salario líquido. Hemos preguntado si nuestra lista de docentes es diferente de null. Después, con un for each estoy recorriendo toda la lista.
de esa lista primero voy a calcular la antigüedad, los años de antigüedad que tiene ese docente, y vamos a preguntar si es menor o igual a 1 para que no tenga un bono, su bono sea 0. Por falso voy a preguntar si está trabajando entre 2 y 9 años. Si es así, va a tener un 30% de incremento del salario básico, y por falso va a tener un incremento del 50% del salario básico. ¿Ya? Entonces, después de calcular este bono, pues vamos a determinar la retención para la AFP, que es del 14.42%. Y el salario líquido va a ser el salario básico más el bono que pueda tener ese docente menos la retención de la AFP. Y estoy mostrando los datos. Pero, ¿qué tal si yo quiero determinar el bono en otro método para que directamente aquí pueda yo calcular el salario líquido? Entonces vamos a irnos a docente. Dentro de la clase docente, después del método mostrar, me voy a crear este método que es propio de esta clase. Public, voy a colocar aquí que me retorne. Entonces aquí voy a colocar el bono. El bono puede ser de tipo doble porque puede tener punto decimal. Voy a colocar nuestro método bono, ¿ya? Y aquí vamos a colocar bono docente, así lo pondremos, ¿ya? Y vamos a crearnos aquí una variable bono. Me voy a copiar el proceso que hemos realizado en el anterior método porque es el que vamos a utilizar para determinar el bono, ¿no? Aquí voy a colocar copiar y lo voy a colocar dentro de este método bono docente. Colocamos pegar. Listo. Entonces aquí ya no necesito hacer referencia al objeto. Directamente calculo la antigüedad. Después saco su salario básico y lo multiplico por el porcentaje que corresponde. Una vez que yo realice la determinación de cuánto es su bono, pues tengo que retornar. Entonces aquí vamos a colocar retornar el bono. Listo. Entonces ya tenemos aquí el cálculo de nuestro bono. Solo estoy calculando el bono. Ahora nos iremos a nuestra clase empleado polimorfismo para poder llamar a este método, para que sea un poquito más pequeño. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Empleado polimorfismo. Entonces aquí lo pondremos. Mi método va a ser público, no va a retornar nada. Voy a denominarlo a este método planilla de sueldo. Y vamos a definir ningún parámetro de entrada. Listo. Para poder determinar la planilla de sueldos de los docentes, primero voy a preguntar. Siempre que nuestra lista sea diferente de null. Y también que en la lista de empleados tenga almacenado al menos un empleado. Ya estoy segura de que existe al menos un empleado. Después vamos a determinar si aquí vamos a preguntar aquí recorreremos. Antes de esta condición colocaremos nuestro for each para poder recorrer, ¿no?
le voy a decir, en cada posición de esta lista tenemos un objeto de tipo empleado. Entonces vamos a colocar aquí este objeto con el objeto E, empleado. ¿Qué me va a recorrer? Me va a recorrer la lista de empleados. Una vez que me recorre esa lista de empleados, pues yo necesito preguntar. Preguntaremos recién si este objeto empleado E punto, instancia of, preguntamos si es de tipo docente. Si es de tipo docente, pues realizamos el casteo respectivo, porque estoy segura que ese objeto E es de tipo docente. Entonces aquí vamos a castear a un objeto doc de tipo docente y le digo que me lo convierta el objeto E a docente. Ya está el casteo. Una vez que ya esté realizado el casteo, recién podemos llamar a nuestro método que está en la clase docente que acabamos de hacer, que se denomina bono docente. Le llamaremos a este método. Pero este método bono docente nos va a retornar nuestro bono, que va a ser de tipo doble. Entonces nos definiremos. Me voy a definir de tipo doble, aquí, bono doc, lo pondremos, bono de docente. Entonces aquí voy a colocar en esta variable bono doc, almacename cuánto es el bono de ese docente. Ya tengo el bono. Entonces con ese bono yo ya puedo calcular el salario líquido. Lo que nos faltaría es la retención de la AFP. Entonces aquí voy a colocarme AFP de docente y después salario líquido de docente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcular la AFP. Entonces le digo AFP docente doc va a ser igual de ese docente, sácame su salario básico y a ese salario básico multiplicarlo por 0.1442, que es la retención por ley de la AFP. Ya tengo la AFP. Ahora calcularemos el salario líquido del docente. Este salario líquido va a ser igual. Del docente voy a sacar su salario básico. A ese salario básico le voy a sumar el bono del docente. Ya a esta suma de los dos voy a restarlo la retención de la AFP del docente. Ya tengo ahí toda la información para poder mostrar. ¿Ya? Entonces aquí, antes de nuestro ciclo for, mostraremos la estructura. Aquí vamos a colocar esta estructura que nos hemos definido anteriormente para que me pueda mostrar en forma horizontal los datos de un docente, ¿no? Entonces aquí voy a colocar ahí, que me muestre el nombre completo, salario básico, bono de antigüedad, etcétera. Aquí voy a agregarle, teníamos nosotros aquí doble tabulación. Mostraremos entonces nuestros datos. Le voy a decir primero que me muestre el nombre completo del docente. Entonces aquí voy a colocar del docente que me muestre su nombre completo. Y aquí vamos a colocar una tabulación. Después tengo que mostrar su salario básico. Entonces aquí voy a colocar del docente su salario básico. Y después colocamos una tabulación. Después
vamos a mostrar del docente su bono de antigüedad. Entonces aquí el bono de antigüedad estamos almacenando en bono doc. Entonces mostraremos la variable bono doc y después mostramos una tabulación. Después vamos a mostrar después del bono de antigüedad la AFP. La AFP estamos calculando en nuestra variable AFP doc. Aquí vamos a colocar nuestra tabulación. Por último, necesito mostrar el salario líquido. El salario líquido estamos calculando en nuestra variable SL doc. Y aquí simplemente colocamos un salto de línea. Aquí. Y voy a quitar, o eso tal vez no es necesario, porque con esto voy a agregar el salto de línea, ¿no? Aquí quitamos el salto de línea en cada muestra. Listo. Hasta aquí lo realizaremos para poder ver la planilla de sueldos.